Bueno, comenzamos con la lección número 6 del Levítico, donde se titula Los estatutos sobre la expiación. Hasta la semana pasada hemos visto cuáles eran los estatutos de Dios sobre la purificación, qué es lo puro y lo impuro. Bueno, ahora, hoy vamos a ver lo que es un estatuto sobre la expiación, es decir, el perdón de pecado. Antes nos había enseñado Dios qué cosa era pecado y qué cosa era no pecado, qué cosa era impuro, desagrado para Dios y qué cosas eran permitido por Dios. Hoy, cuando una persona a sabiendas o sin saber comete pecado, entonces Dios le da la oportunidad, la posibilidad a esa persona que ha cometido el pecado, o a sabiendas o sin saber, la posibilidad de ser perdonado y limpiado de ese pecado. Para eso se necesita hacer un cierto tipo de preceptos, ritos. Eso se llama día de la expiación o el día del perdón, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el capítulo de Levítico 16 a 17, pero hoy vamos a ver 16 solamente, porque no vamos a llegar hasta el final. Y el versículo central es Levítico 16, 30 al 31, que quisiera que ustedes entonces escuchen cuando yo lo lea. Levítico 16, 30 al 31 dice: en dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Amén. Y la parte 1 de estos estatutos sobre la expiación, sobre el perdón de pecados, se subtitula Las leyes sobre la expiación. Cómo se deben cumplir la expiación. Y vamos a pedir entonces que nos lea la pregunta número 1. A ver, hermano Fernando, que tengo el primero en la lista. Adelante, por favor. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote para poder entrar al santuario? 1 al 14. ¿Qué significado tiene la expiación, el becerro, el poner el incienso sobre el fuego y el rociar la sangre 7 veces respectivamente? Bueno, dice aquí, vamos a ir leyendo esa pregunta. En realidad, esta pregunta, como es larga, voy a ir leyendo yo, y a medida que vamos leyendo lo vamos a ir explicando. Acá lo importante es, primeramente, el que hace la expiación, el que va a pedir el perdón de pecados cuando uno comete, desobedece a la palabra de Dios y toma una actitud de lo que era lo impuro. Ahora, si uno comete ese error y comete algún acto impuro que estaba declarado en los estatutos anteriores, hoy es como entonces uno puede llegar a limpiarse de esos errores. Entonces, primeramente, para pedir el error, para pedir el perdón de ese pecado, y si todo Israel comete pecado, bueno, este día, una vez por año, va a pedir el perdón por todo el pueblo. Porque puede haber casos en que el hombre haya cometido el error de ese acto impuro o el pecado para Dios, porque dijimos el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y cuando uno come algo impuro o comete un acto impuro por el cual Dios estableció que eso era algo de impureza, entonces esa persona no puede quedar así. Aunque se haya uno cometido el pecado, entonces si uno se da cuenta del pecado, inmediatamente dijo Dios, lo que hay que hacer es ofrecer ese sacrificio de expiación y de holocausto. Pero, ¿qué pasa si la persona pasa el año y a lo largo del año, aunque haya cometido el pecado, no se da cuenta que haya cometido el pecado? Puede ocurrir eso. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, uno cree que está haciendo las cosas como Dios manda, pero en realidad no está haciendo lo que Dios manda. Por ejemplo, los fariseos en la época de Jesús, ellos creían que estaban haciendo lo correcto para Dios. Los fariseos y los maestros de la ley pensaban que ellos estaban creyendo en Dios, haciendo lo que Dios mandaba, estaban haciendo lo más correctísimo para Dios, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo?
Todo lo contrario a la voluntad de Dios, que hasta mataron a Jesucristo, que era la voluntad de Dios. A eso se refiere ese tipo de errores en el cual uno cree que está haciendo las cosas de Dios, pero no está obedeciendo a Dios. Algunos creen que tiene una fe correcta para Dios, y en realidad no está teniendo una fe correcta. Él cree que está teniendo una fe correcta. En ese caso, lo que estaba haciendo, estaba cometiendo pecado ante Dios. Muchas personas, por ejemplo, hay iglesias en las cuales si uno habla de demonios, si uno habla de este tipo de poderes sobrenaturales de Dios, es como que uno estaría considerado como si fuera un hereje. Y ellos creen, generalmente los presbiteranos, ellos creen que el hablar de demonios es algo que prohíbe de la Biblia, es un tabú en la Biblia. En realidad, ellos creen que está haciendo lo correcto, pero están pecando contra Dios, porque está desobedeciendo a la palabra de Dios y de Jesús, por ejemplo. A esos tipos de pecados son pecados desconocidos, pecados sin saber. Uno comete pecados sin darse cuenta que está cometiendo pecado, porque uno cree que está haciendo lo correcto, pero está haciendo lo incorrecto delante de Dios. A ese tipo, por ejemplo, todo hombre puede llegar a ocurrir esto. Entonces, Dios no permite que esas personas sigan cometiendo ese pecado. Se necesita obtener el perdón, es decir, la expiación. Por eso Dios estableció que una vez por cada año, una vez por año, el sacerdote debiera pedir la expiación para todo el pueblo, incluyendo aquellos que ya han ofrecido sacrificio de expiación o de holocausto, y aquellos que no han ofrecido porque creían que ellos no tenían por qué pedir el perdón o la expiación ante Dios, porque desconocían que ellos habían cometido pecado. Por eso para todo el mundo, una vez por año, porque el hombre es todo pecador, porque la Biblia dice concretamente que no hay justo, pero ni siquiera uno. Por eso uno no puede decir, yo no tengo nada para pedir expiación ante Dios. Eso mismo es cometer pecado, es una arrogancia. Por lo tanto, Dios ordenó que una vez por año se debe pedir la limpieza de pecado de todo el pueblo de Israel. Todo el mundo tiene que limpiarse de ese pecado. Dios dio esa oportunidad de limpiar ese día, ese pecado, y eso es lo que se llama el día de la expiación. Para ese día de la expiación, el sacerdote era el sumo sacerdote, era el único que tenía que entrar en el santuario para poder pedir la expiación. Y ahora es lo que vamos a ver hoy. Antes de comenzar el día de la expiación, para poder hacer la expiación, está diciendo Dios qué es lo que debe hacer el sumo sacerdote para pedir la expiación por todo el pueblo de Israel. Aquí dice en el versículo 1, dice aquí el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Esto parecería que entonces como continuara recapitulando de aquel hecho del capítulo 10, donde los hijos de Aarón, por desobedecer, por no acatar como tal las órdenes de Dios, ellos murieron instantáneamente. ¿Se acuerdan de ese hecho terrible? Bueno, Dios hace recordar ese hecho y le dice otra vez, ¿vieron lo que pasa cuando desobedece mi palabra? Bueno, ahora escuchen muy bien, porque así tienen que hacer al pie de la letra el procedimiento para limpiar el pecado de todo el pueblo. Así que escuchen bien, dice Dios. Entonces le dijo el Señor a Moisés, porque siempre fue Moisés el que únicamente intercedía entre Dios y el pueblo, entonces el Señor le hablaba solamente a Moisés, y Moisés era el que transmitía las órdenes de nuestro Dios. Y dice Dios a Moisés, dice, dile a tu hermano Aarón, que es el sumo sacerdote, recuerden, que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina. Esa parte del santuario, si usted recuerda en Éxodo cuando vimos, el que está detrás de la cortina es el lugar santísimo. Detrás de esa cortina, el lugar santísimo, no puede entrar, porque la parte anterior a la cortina, donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de pan y donde estaba el altar de incienso, ahí tenía que entrar constantemente, porque había que trabajar constantemente el sumo sacerdote entrar allí, pero detrás de la cortina donde estaba el arca de pacto, ahí no se podía entrar en cualquier momento. Ahí se podía entrar una sola vez por año. Por eso Dios está aclarando, no podrás entrar
cualquier hora, en cualquier momento, en la parte del santuario atrás de la cortina, que es el lugar santísimo. Es decir, delante del propiciatorio, porque ustedes si recuerdan, sobre el arca del pacto, donde estaba la tabla del pacto, o sea, los 10 mandamientos, donde estaba ese bastón de Aarón que había brotado, y también donde estaba el maná, arriba de ese arca había un propiciatorio que es como una tapa de esa arca, donde había además 2 imágenes de querubines. ¿Se acuerdan que son pequeños angelitos con 2 alas enormes que estaban adorando a Dios, postrados adorando a Dios, y todo hecho en oro? Bueno, ese lugar, como la tapa del arca, que se llama propiciatorio, es el lugar donde se hacía presente como una nube la gloria, la presencia de Dios, y también había una gloria de Dios en ese lugar cuando Dios recibía gloria de su pueblo. Y justamente ese lugar era donde uno debía pedir el perdón de pecado. Cuando había esa presencia de Dios, había que pedir ese perdón de pecados en ese propiciatorio. Pero solamente ¿quién podía hacerlo? Solamente podía pedir la propiciación el sumo sacerdote nada más, y una sola vez por año. Y no podía entrar en cualquier momento y cualquier forma, porque si uno entraba sin obedecer esta palabra de Dios, podía morir instantáneamente dentro de ese lugar santísimo, y moría como Dios había matado a los hijos de Aarón. Por eso el sumo sacerdote entraba con una soga atada a su pie, a su tobillo, porque cuando uno entra allí, cuando por alguna desobediencia, por algún error, muere y cae muerto dentro de ese lugar santísimo, nadie podía entrar a poder recoger el cadáver. Por lo tanto, los otros sacerdotes tenían que jalar de esas sogas atadas a su tobillo para poder sacar al sacerdote muerto, caído dentro de ese lugar. Bueno, así de estricto era el lugar, y es el lugar santísimo. Bueno, está diciendo entonces que delante de ese propiciatorio no podrás entrar a cualquier hora, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. El versículo 3 dice: Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. ¿Qué está diciendo? Dios está ordenando primeramente, bueno, Aarón, el sumo sacerdote, antes que tú vayas a pedir la expiación por el pueblo, primero pide la expiación por tu pecado, primeramente, porque tú también eres un hombre y eres pecador. Por lo tanto, Dios está ordenando que aquel sumo sacerdote que debe pedir la expiación, primeramente él debe preparar para la expiación de su propio pecado. Y para eso tenía que traer una ofrenda. Y esa ofrenda estaba designado que debía traer un novillo. ¿Se acuerdan? Un novillo es un torito de 1 año aproximadamente, cuando está en su mejor momento el novillo. Y debía también traer un carnero, que es una oveja macho, para el holocausto. Eso es para el holocausto. Continúa diciendo el versículo 4 que se pondrá primeramente, entonces, para comenzar, la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Bueno, ¿cuál era la vestimenta? Si ustedes recuerdan, ¿cuál era la vestimenta que tenía el sumo sacerdote? Si ustedes se acuerdan, lo que hemos aprendido en Éxodo, esta imagen que ustedes ven aquí es la vestimenta que debe llevar solamente el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y el sumo sacerdote tenía que llevar toda esta vestimenta que es ordenado por Dios. Esto es ordenado por Dios, y cada uno de estos, aprendimos, esta vestimenta tenía su significado, porque Dios mandó a confeccionar este tipo de vestimenta. Y todo esto representa también la expiación que Dios quiere hacer sobre el pueblo de Israel. Están llenos de, aquí por ejemplo en el pectoral ustedes ven, están llenos de 12 piedras preciosas. También tiene piedras preciosas sobre los hombros. Todos están confeccionados con hilos de colores específicamente designados por Dios, que todo tiene su significado, hemos visto. Es muy largo ahora por volver a ver, por eso espero que recuerden, o si no, que vayan a ver el video sobre la vestimenta del sumo sacerdote. Pero el día de la expiación, Dios dice no.
el sumo sacerdote no vestirás de esta manera. Dice, no, esto no, no tan elegante, no tan llamativo. ¿Qué te pondrás? Primeramente te pondrás la ropa interior de lino, que es esto que ustedes ven, como un calzoncillo de lino. Esto es para que tú, siendo hombre, tu debilidad, tu vergüenza, eso se debe cubrir. Es decir, no podrás manifestar tu vergüenza delante de Dios. Y después, encima de esa ropa interior de lino, te pondrás la túnica de lino blanco. Entonces se ponía esto. Esta vestimenta, además, tenía que poner una corona de lino o un gorro, de lino también. Y debía ser la vestimenta que debía utilizar una vez por año el sumo sacerdote para el día de la expiación, para pedir la expiación por el pueblo. Esto no. Y van a ver que toda esta ropa se usa ese día, se descarta. Por lo tanto, tenía que preparar específicamente esta túnica blanca para ese día. En realidad, esta túnica blanca también se ponía en los días normales, como ustedes verán aquí. Solamente que esa túnica blanca está aquí por debajo de la túnica del efod, que se llama todo de color que debe poner. Pero ese día solamente tenía que ponerse de blanco. ¿Por qué de blanco? Porque esa pureza es lo que está buscando. Ese día es el día que ustedes van a tener que buscar la pureza, no solamente de apariencia externa, sino una pureza de su espíritu, de su corazón. Por eso Dios le manda que se ponga esta túnica de lino blanco. En definitiva, cuando nosotros vayamos al reino del cielo, cuando vayamos al reino de Dios, estamos en el reino de Dios, dijimos, ¿no? O sea, Jesús va a venir a buscarnos para ir al reino del cielo eternamente, pero no porque no estamos en el reino de los cielos, porque ahora sí estamos en el reino de los cielos. Pero ese día va a ser, cuando venga Jesús, va a ser el día del juicio final. Lo más importante no es que cuando venga Jesús nos va a llevar al reino de los cielos. El reino de los cielos, ya estamos en el reino de los cielos. Recuerden eso, no confundamos. El día de la nueva venida de Jesucristo va a ser el día en el cual nos va a llevar para siempre al reino de los cielos. Va a venir Jesús, va a gobernar durante 1000 años, pero espiritualmente nosotros ya estamos en la presencia del reino de Dios que está entre nosotros, dijimos. Ese día va a haber el juicio del Satanás, de toda la maldad, en el cual nosotros vamos a estar junto con Jesús presenciando cómo va a ser ese juicio final. Y ese momento, dice en Apocalipsis, que nosotros vamos a estar todos vestidos de unos trajes de lino blanco. Ese lino blanco es este lino que ustedes ven aquí. Esto simboliza la pureza de nuestro espíritu que vamos a tener. Por eso vamos a estar vestidos de lino blanco adorando a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver un poquito de vuelta. Entonces dijimos que se pondría esta túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino que ya vimos. No se viste, recuerden, ese único día, el día de expiación, no se pone. El sacerdote se saca toda esa ropa, la túnica del sumo sacerdote habitual, y se tiene que colocarse esta túnica sagrada de lino blanco y la ropa interior de lino blanco. Y también se ceñirá, dice, con la faja de lino y se pondrá la tiara o ese gorro de lino que habíamos visto. Esas son las palabras de Dios cuando antes de comenzar el sacerdote mismo, él mismo se debe purificar de esta manera. Ponerse de blanco, pero no lo puede hacer solamente poniéndose de ropa, sino él debe ofrecer también un sacrificio de expiación con ese novillo para él mismo, para purificarse. Así que el sumo sacerdote, para poder interceder ante Dios y el pueblo pecador, él mismo tiene que ser limpiado de sus pecados para entrar en la presencia de Dios, para pedir el perdón de pecados, porque si no, él también muere. Y dice, estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Dice, antes de ponerte ese vestido de lino blanco,
primero te tendrás que bañar con agua. Y todo esto simboliza un profundo arrepentimiento. ¿Se acuerda? El agua, el bautismo, el bañarse en el agua, simboliza ese bautismo de limpieza del interior, un arrepentimiento. Entonces, el sumo sacerdote se debe bañar, después se debe poner toda esta vestimenta de lino blanco. El versículo 5 dice, de la comunidad de los israelitas, Aarón tomará entonces 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. El sumo sacerdote tiene que también decir al pueblo que ellos traigan los animales para el sacrificio de expiación. Para el pueblo, para la expiación del pueblo, tenía que traer 2 machos cabríos, o sea, 2 cabras tenía que traer. Y además, para el holocausto, tenía que traer un carnero, al igual que el holocausto del sumo sacerdote. Recapitulando, el sumo sacerdote tenía que traer para su propia expiación un novillo y para su propio holocausto, ofrenda de holocausto, un carnero. Pero para el pueblo tiene que traer, en lugar del novillo, tiene que traer 2 machos cabríos, 2 cabras. Y para el holocausto lo mismo, un carnero. Pero eso para el pueblo. Esos animales tienen que prepararse con tiempo, ver si esos animales no tienen defecto, si no tienen enfermedades, apartarlos, cuidarlos, hasta traer para el día del perdón o del día de expiación. Entonces, después con esos animales, tiene que primeramente ¿qué? Ofrecer el sacrificio de expiación con el novillo para el sumo sacerdote. En ese sacrificio de expiación, porque como es el día de la expiación, el sacrificio de expiación es el sacrificio más importante de ese día, y el primero tiene que ofrecer esa expiación para él mismo y para su familia, para su casa, dice. Entonces, para ser siervo de Dios, tanto él como su familia tiene que arrepentirse y consagrarse y ser limpios y pulcros delante de Dios. Para servir a Dios, tiene que uno arrepentirse completamente, él y su familia, para servir a Dios. Por lo tanto, él primeramente debe ofrecer este sacrificio de expiación con el novillo por él y por su familia. Y después dice, tomará los 2 machos cabríos. Ahora tiene que pedir la expiación para el pueblo, por eso tiene que tomar los 2 machos cabríos, y escuchen bien cómo tiene que hacer. Lo debe presentar ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Es decir, frente a dónde? Frente a la tienda de reunión, cerca del altar del holocausto. ¿Qué tiene que hacer luego? Entonces, Aarón echará suertes. Tiene que echar suerte sobre esos 2 machos cabríos para ver qué animal será ofrecido para Dios, y otro tiene que entonces ser soltado en el desierto. De esos 2 cabras, uno tiene que ser ofrecido como sacrificio de expiación a Dios y otro tiene que ser soltado en el desierto. Por lo tanto, tiene que saber cuál de los 2 tiene que ser. Como los 2 machos cabríos tienen que ser casi iguales de perfección, debe elegir uno, y eso que hace, como se elige, a través de echar suerte. Luego, Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor. Ese macho hay que sacrificarlo. También presentará en ese momento vivo ante el Señor también como propiciación, y el otro macho cabrío tiene que soltar en el desierto. Es decir, lo debe enviar a Azazel, dice. ¿Qué es Azazel? En las escrituras antiguas de Israel aparece que Azazel es el nombre de un ídolo que tiene la imagen de cabra, pero esa cabra con cuerno simboliza a Satanás. Si ustedes ven algunos dibujos de imágenes, ídolos de la antigüedad, ustedes van a ver que todavía hay gente que adoran imágenes de cabras. En muchos lugares, a esas escondidas, van a ver imágenes de cabras con cuernos. Hoy día también el satanismo simboliza a él mismo con imagen de una cabra de cuernos. A esa imagen en hebreo es Azazel,
Por lo tanto, Azazel se refiere en realidad a Satanás. Algunos le dan otra interpretación de que Azazel significa enviar al desierto, pero tienen distintas interpretaciones. Pero dentro del contexto de lo que estamos aprendiendo el Evangelio de Jesucristo, esto tiene mucho más convicción, en el cual Azazel, como dice en hebreo antiguo, Azazel se refiere a ese ídolo con cuernos de cabra que se refiere a Satanás. Entonces lo debe enviar a Satanás al desierto. Y el versículo 11 dice: Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio, es decir, él con el novillo ofreció el sacrificio expiatorio y hará propiciación por su familia, haciendo degollar el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Y luego, dice en el versículo 12, luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas. Dice, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Entonces, después de ofrecer, purificarse con la ofrenda de sacrificio expiatorio, con el novillo para él mismo, ahora él tiene que tomar del altar del holocausto, donde está constantemente encendidas las brasas. ¿Se acuerdan que no se debe nunca apagarse esas brasas? Bueno, él tenía que tomar de allí unas brasas y colocar en un incensario. ¿El incensario qué es? Bueno, ustedes, yo les mostré recién aquí, van a ver que el sumo sacerdote siempre llevaba aquí algo en su mano, que es el incensario. Adentro tomaba brasas con unas pincitas para colocar aquí adentro brasas, y encima habría que colocar unos inciensos de olor especiales que Dios había ordenado para quemar arriba de las brasas, y eso produjera humo, mucho humo. Y él tenía que entrar con ese incienso ahumando dentro del santuario. Ahora vamos a volver a ver cómo entonces Dios manda. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, y dice, con esos 2 puñados llenos del incienso aromático en polvo, y él lo deberá llevar detrás de la cortina, es decir, en el lugar santísimo. Cuando uno entra en el lugar santísimo, colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor. Entonces, ¿cuándo hay que colocar ese incienso para quemarlo? En la presencia del Señor. Él primeramente tiene que llevar el incensario, tiene que llevar la brasa solamente, y tiene que llevar en su mano derecha solamente ese polvo de incienso para llevar. Entonces, una mano lleva el incensario con la brasa, con otra mano lleva el incienso aromático en polvo, un puñado, para recién ponerlo dentro del incienso en el fuego, en la presencia del Señor, cuando uno entra en el santuario, en la puerta del santuario. Entonces, cuando uno coloca esos inciensos en la puerta del santuario, en la cortina, empieza a formarse una nube de incienso. Entonces, de esa manera empieza a cubrir el propiciatorio donde está Dios, donde está ese arca de pacto, empieza a cubrir y llenarse de humo ese lugar, como si fuera una nube que cubre. Entonces, donde realmente eso representa, simboliza la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, de esa manera, Aarón no va a morir, porque con esa nube que cubre es como que el pecado de uno está un poco como que cubriéndose delante de Dios. Después tomará un poco de la sangre del novillo. Ahora empieza el procedimiento para la expiación misma. Entonces, para la expiación de uno, después que ofrendó el novillo como ofrenda de expiación, él tiene que salir ahora otra vez al altar, tomar la sangre del novillo que lo deberá degollar y rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. Entonces, en otro recipiente, él tiene que traer la sangre del novillo y, buscándose con su dedo, tiene que empezar a rociar en un costado, o sea, del lado este, dice, el lado este es
del lado de la entrada del tabernáculo, si ustedes recuerdan. Por lo tanto, el lado este es cuando uno ni bien entra, esa pared, o sea, del lado costado que uno ve, ni bien entra al arca de pacto, y sobre el propiciatorio, que es la tapa, bueno, sobre ese lado es donde uno tiene que empezar a rociar o salpicar esa sangre. Entonces, la rociará delante del propiciatorio, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces tiene que salpicar esa sangre del novillo. De esa manera, con esa sangre salpicada sobre el propiciatorio, recién se expía, se limpia el pecado del sumo sacerdote. ¿Y por qué 7 veces? Habíamos hablado de eso, salpicar 7 veces siempre. 7 veces es un número completo, es un número perfecto, es un número máximo, exacto, perfecto. Es decir, esa propiciación con la sangre 7 veces es la sangre perfecta de Jesucristo que está simbolizando. Por eso Dios ordena hacerlo 7 veces. Fíjense que hasta ese momento, hasta eso, Dios estuvo pensando en Jesucristo. Todo esto son ritos que simboliza la expiación que va a realizar a través de la sangre perfecta, la sangre sin pecado de Jesucristo, que va a servir para la propiciación de la humanidad. Por eso hay que salpicarlo 7 veces con esa sangre del novillo, del animal, para simbolizar una sangre perfecta de expiación que no es del animal, sino de Jesucristo. Esa sangre que no se consigue en el mundo. Esa sangre celestial que únicamente tiene que venirse del cielo, porque no hay ninguna sangre libre de pecado, porque todo hombre es pecador. Entonces, primeramente este es el procedimiento dentro del santuario sobre el propiciatorio, salpicando 7 veces para el perdón del pecado, para la expiación de él mismo, de Aarón, del sumo sacerdote. Más o menos esto es lo que uno podría ver, imaginarse, lo que él iba a hacer, solamente esto. Ustedes van a ver que cuando hace esto, no tiene que haber nadie más, solamente el sumo sacerdote tiene que hacer esto. No tiene que haber nadie más sobre el lugar santísimo. Entonces, como ustedes podrán ver, aquí llevó el brasero con el incienso donde empieza a cubrirse ese recinto pequeño. Ustedes imagínense lleno de humo, de ese aroma del incienso, de la presencia de Dios. Y lleva aquí también un recipiente con la sangre del animal para pedir la expiación. Y él está arrodillado ante la presencia de Dios, está salpicando esa sangre en el propiciatorio que es aquí arriba. Este lugar es el propiciatorio. Bueno, ese es el procedimiento inicial solamente para pedir la expiación del sacerdote, para poder recién entrar y para poder expiar por el pueblo. Ahora todavía no expió para el pueblo. Todo esto es para expiarse, para limpiarse y para purificarse él mismo. Fíjense, ¿qué es lo que significa para hacer esta expiación? Pero ustedes se darán cuenta que si nosotros leemos en Hebreo 4:15, dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a Jesucristo. Lo que está diciendo es que todo esto que está haciendo el sumo sacerdote está simbolizando a Jesucristo. Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Y Jesucristo, que es nuestro verdadero sumo sacerdote, porque es el único sumo sacerdote que intercede verdaderamente entre Dios y el hombre para pedir la expiación del pecado de la humanidad, el sumo sacerdote verdadero, quien es Jesucristo, dice, no tiene pecado. Al no tener pecado, él no necesita hacer todo ese precepto de la expiación por sí mismo, porque él mismo es Dios, él es puro. Por lo tanto, es todo esto que estaba diciendo anteriormente, la preparación, es solamente para el sumo sacerdote humano, pero no el verdadero sumo sacerdote, porque él no hace falta, porque él es libre de pecado.
Y además está diciendo en hebreo que ese sumo sacerdote, quien es nuestro Señor Jesucristo, no es incapaz de compadecer nuestras debilidades. No es Jesucristo, no es que Él desconoce nuestras debilidades. Él sí conoce cuán débil es el hombre. Él sabe muy bien cuán débiles somos nosotros, cuán susceptibles somos nosotros de pecar. Por lo tanto, Él es alguien que ha sido tentado en la misma carne como nosotros que tuvo. Pero Él no tuvo pecado porque no cometió. Por lo tanto, Él conoce muy bien, porque ha venido con cuerpo de hombre, y conoce muy bien qué es vivir como un hombre en este mundo, un hombre débil, lleno de pecado. Por lo tanto, Él sabe muy bien que el hombre es débil y es pecador. Por eso este sumo sacerdote Jesús, que es libre de pecado, murió por nosotros para justamente hacer cumplir con todos estos requisitos de expiación que Dios había pedido, que debía uno ofrecer a Dios para ser libre de pecado y ser limpiado de pecado. Con todo esto del Levítico nos damos cuenta que el hecho de que nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados no era algo fácil. Es algo tan complicado, era algo tan sagrado que Jesucristo realizó de una manera, de una vez por todas, por nosotros. Pero debemos reconocer y entender que ese sacrificio de Jesucristo fue algo tan valioso que nos ahorró tantas ofrendas, tantos ritos, tanta liturgia tediosa, repetitiva, difícil, costosa. Y por eso nosotros tenemos que entender que ese sacrificio de Jesucristo, esa sangre, es tan importante porque cuando uno mata a un animal, ese animal, una vida que nosotros tanto apreciamos. Fíjense, si Dios le hubiera dicho, bueno, ese perrito que tú tanto amas, ese animalito que tú tanto amas, bueno, ese animalito, llévalo, pon tu mano sobre la cabeza, sobre ese perrito que tú tanto amas, mátalo. Entonces, cuando uno quiere matar a ese animal, tiene que degollar, vea los ojos de ese animal, porque para esa época, una oveja, una ovejita, un carnerito, un ternerito, eso es algo que ellos cuidaban tanto para ellos en el desierto. Un animal era algo tan valioso que tanto apreciaban. Y de esos animales que ellos tanto apreciaban, tenían que tomar el más valioso. A ese tenía que ofrecer como ofrenda de sacrificio. Y tenía que mirar a los ojos de ese animal y decirle, perdóname que te tenga que matar, animalito. Perdóname, porque tú eres para mí como un hijo. A ese hijito hay que matarlo, para que uno sepa que había que matar, en realidad, que lo que hizo Dios Padre es lo mismo que había hecho esa persona de matar ese animalito que tanto quería. Es decir, en cada pecado que nosotros cometemos, tenemos que saber valorar y entender el significado del perdón que recibimos a cambio, a costa de la vida de un ser querido y amado del Padre Dios, que es el Hijo Jesucristo. Ese amado Hijo tenía que degollarlo, matarlo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar y a recapacitarnos realmente qué es cometer el pecado, cuán peligroso, cuán pesado es el pecado, que cómo nosotros vamos a cometer el pecado delante de Dios sabiendo de cuán alto precio debemos pagar por el pecado. Por lo tanto, esto es lo que nos hace pensar de que no debemos pecar delante de Dios, porque es muy costoso. Y ya pagó Dios ese precio muy costoso, que es la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y como nosotros decimos hoy día fácilmente, si total Jesús ya murió en la cruz, yo soy el que ahora soy libre de pecado, gracias a Él, listo. No lo debemos menospreciar de esa manera. Esto es menospreciar. Lo debemos apreciar, lo debemos valorar, la cruz de Jesucristo. No solamente decirlo así fácilmente, lisa y llanamente con nuestra boca, Jesús murió en la cruz y punto. Tenemos que empezar a reflexionar cuál es el valor de esa muerte. Y el valor de esa muerte es lo que nos enseña el Levítico. ¿Qué es lo que costó la vida de ese ser querido, de nuestro Padre Dios, para matarlo? Hasta con ese dolor tuvo que soportar el Padre, que tuvo que darse vuelta a su rostro, aunque el Hijo unigénito clamaba delante de Dios en la cruz, oh, lama, lama, sabactani.
¿por qué, Padre, Padre, por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Padre tuvo que hacerlo por amor a cada uno de nosotros, decidido a sacrificar la vida de su Hijo unigénito por mi pecado, para purificarme de mi pecado. Por eso nosotros tenemos que entender, porque este es el Evangelio, de que hemos sido purificados con la sangre de Jesucristo. Y ese valor de esa sangre es incomparable, no tiene precio, no tiene precio. Por lo tanto, esto es lo que nosotros conmemoramos y el significado del día de la expiación. Y este día de la expiación para nosotros existe no una vez por año, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y para toda la vida eternamente fluye esta gracia de la expiación para nosotros. No solamente una vez por año, constantemente. Esa es la gracia. Ahora, en la pregunta número 2 dice, ¿cómo entonces debía el sumo sacerdote ofrecer el sacrificio de expiación? Ahora, aquí empieza la expiación por el pueblo. Una vez que ha terminado la expiación por sí mismo, ahora tiene que pedir la expiación por el pueblo y ahora en este caso hay que hacerlo con los 2 machos cabríos. ¿Cómo hay que hacerlo? Versículo 15. Dice, luego el sumo sacerdote degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo, aquel que fue elegido para el Señor. Llevará su sangre ahora detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. ¿Se acuerdan? Ese es aplicarlo. Bueno, la rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Esto es como una purificación del santuario. Empieza a rociar primeramente, ¿a dónde? Delante del propiciatorio para hacer la propiciación, limpieza del propiciatorio mismo y también delante de las cortinas para propiciar la cortina, es decir, todos los utensilios, la obra misma de Dios tiene que ser purificados. Tenemos que empezar a ver en todas las obras que nosotros hacemos para Dios, en todos los actos de nuestra vida, tienen que ser purificados. A ver si en cada una de las obras nuestras hay algún pecado o algo impuro de desagrado para Dios. Eso hay que hacerlo en todo momento, lo que significa esta purificación de los utensilios del santuario. En el versículo 17 dice, nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga. Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia o por toda la asamblea de Israel, por todo el pueblo de Israel, cuando entra no tiene que haber nadie en el santuario. Es decir, hay una única persona que intercede entre Dios y el pueblo. Esa única persona, ¿quién es? El sumo sacerdote. No puede haber ninguno más. ¿Y él quién era el verdadero sumo sacerdote? Jesucristo. Está diciendo que no hay nadie más que pueda interceder por el pueblo, entre Dios y el pueblo, ni más ni menos que el unigénito de Dios, Jesucristo. No hay ninguna otra persona en el mundo que pueda interceder por el pueblo ante Dios, sino Jesucristo. Por eso esto representa, un poco simboliza, que tiene que haber un único sumo sacerdote, y ese único sumo sacerdote verdadero es el unigénito de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 18, Aarón saldrá luego para hacer ahora propiciación por el altar que está delante del Señor. Después él tiene que salir y hay que propiciar, hay que limpiar el altar del holocausto donde se ponen todas las brasas para quemar animales, ofrendar sacrificios al Señor. Bueno, eso también hay que salpicar la sangre para propiciar por ese altar. Para eso tomará la sangre del novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Vieron que el altar del holocausto tenía 4 cuernos, donde en cada uno de los cuernos tenía que untar esa sangre de los animales, tanto de novillo o de macho cabrío que había sacrificado. Y con el dedo
rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Fíjense que esos lugares de los utensilios habían ofrecido ofrendas por el pecado. Por lo tanto, una vez por año hasta todos los utensilios también tienen que ser purificados de nuevo. Y continúa diciendo, cuando Aarón haya terminado de hacer toda esta propiciación por el santuario, por la tienda de reunión y por el altar del holocausto, ahora presentará el macho cabrío vivo. Vieron que quedó todavía un macho cabrío vivo. Ahora a ese macho le impondrá las manos sobre la cabeza, confesará entonces con todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, todos los pecados, dice Dios, hay que confesarlo, cualesquiera que hayan sido sus pecados, todo pecado hay que completamente, sin dejar atrás, hay que confesarlo delante de Dios. En ese caso, es poner las manos sobre la cabeza, imponer las manos sobre la cabeza de ese animal del cabra que había quedado, ahora todavía vivo, porque el otro había ya sacrificado. Bueno, a ese animal hay que confesar todos sus pecados. Ese arrepentimiento de pecado hace como que esos pecados queda para el animal, queda transferido para el animal. Luego de esa confesión de pecados, así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que designar una persona que llevará ese animal atado al desierto en un lugar muy lejano para que ese animal no volviera nuevamente a la comunidad, quedase lejos, descartados de la comunidad. De esa manera simboliza que el pecado confesado queda eliminado definitivamente, alejado de la comunidad de Israel. Esto simboliza a través de este macho cabrío. El hombre, dice, soltará en el desierto ese macho cabrío y este se llevará a la tierra árida todas las iniquidades del pueblo. Todos los pecados será llevado al desierto, será desechado en el desierto. Es decir, para que no vuelva otra vez ese pecado a la comunidad. Cuando nosotros nos arrepentimos, ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento no para volver a pecar nuevamente. Ese arrepentimiento que nosotros tenemos que hacer delante de Dios tiene que ser un arrepentimiento en el cual debemos alejar, desechar, descartar ese pecado para siempre de nuestra vida. Tenemos que empezar a arrepentirnos para no cometer jamás ese pecado. Así debemos. Dios dice que debemos hacer este tipo de arrepentimientos y confesiones. No para volver a pecar nuevamente, para determinarse a decir, Señor, jamás volveré a cometer este mismo pecado delante de ti. Esta es la actitud que deberíamos tomar nosotros cuando nos arrepentimos delante de Dios. Jamás, no más, Señor, no más desobediencia. Te obedeceré, Señor, para siempre de mi vida. Tú eres mi Dios, mi Señor, para siempre. No voy a permitir que yo te voy a desobedecer jamás. Voy a ser fiel a tu palabra. Cumpliré tus mandamientos. Por lo tanto, esto era la decisión y la confesión que Dios está pidiendo que se tome en el momento de un verdadero arrepentimiento. Si no, no es un verdadero arrepentimiento. Bueno, esto es lo que significa ese animalito que debe ser eliminado del pueblo. Como yo le estaba diciendo, tenía que elegir una persona que generalmente es un sacerdote. El sacerdote ordinario es el que tendría que llevar. Para eso tenía que atar en su cuerno una tela roja. En este caso es una tira roja en su cuerno y hay que llevarlo al desierto lejos para abandonarlo allí, para que muera allí. Él tiene que morir allí. ¿Dónde dice que se manda esta cabra? A Azazel, ¿quién es? ¿A quién? Satanás. Es decir, con esta cuerda roja que significa la sangre de Jesucristo, fue pagado todo el pecado y devuelto a Satanás con la sangre de Jesucristo. Todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo han sido ya pagados a Satanás, quien es el acusador, quien es que nos dice, ha pecado, por lo tanto se merece la muerte, nos dice a cada uno de nosotros. Entonces Jesús dice, con mi sangre ya ha pagado esa muerte, así que ahí tienes, el pecado ya es tuyo.
El pecado no corresponde más a mí, a Jonathan no tiene más pecado. El pecado es tuyo, llévatelo, porque ahí está la sangre. Todo esto significa lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Él pagó el precio de mi pecado y nos sacó, nos alejó, nos libró de ese pecado y nos alejó para siempre. ¿Y cómo podemos ser efectivos de esa expiación? Cuando nosotros lo confesamos y nos determinamos para siempre a no pecar más y alejar ese pecado, creyendo que ha sido posible gracias a la sangre de Jesucristo, porque eso fue pagado al acusador Satanás y fue dado a Satanás. Todo mi pecado ya no es mío, eres tuyo, Satanás. A mí ya no me pertenece. Quedo libre de este pecado para siempre y seré libre. Viviré toda la vida obedeciendo la palabra de Dios como Dios manda. Esa determinación ahí se llama el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Lamentablemente, cuando uno empieza a predicar, encontramos a personas que cuando escucha así un poco de lejos las prédicas y empieza a ver si esa prédica le gusta a uno o no le gusta. Como si él fuera Dios, ¿no es cierto? Y cuando escucha la prédica, si hay algo que le toca, le pincha su corazón y le molesta su corazón, y dice, no, no me gusta ese predicador, no me gusta ese pastor, no me gusta la prédica. ¿Y qué hace? Se va. No viene a la iglesia, no viene al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque no le gustó, no le agradó. A eso nosotros vemos que no se llama arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento? El arrepentimiento es obedecer la palabra de Dios. Si uno no le gusta porque no me gustó y no lo voy a obedecer, no voy a obedecer a la palabra de Dios, sino voy a seguir haciendo lo que yo quiera, eso es terquedad, arrogancia. La humildad es darse cuenta si algo le toca su corazón, si algo le crea remordimientos en su corazón, si uno le molesta en su corazón, eso significa que el Espíritu Santo de Dios le está hablando en su corazón que hay un pecado para arrepentirse. Deja tus pensamientos, deja tu terquedad, deja tu filosofía, deja tu manera de vivir y obedece y acata a las órdenes de Dios. A eso, venirse a los pies de Dios, dejar de lado sus terquedades, su forma, su filosofía, sus pensamientos, pensando que el uno es correcto. Bueno, eso dejarlo de lado y darse cuenta que uno es pecador porque desobedece a la palabra de Dios, venirse a los pies de Dios, decir, Señor, perdóname. He vivido toda mi vida de acuerdo a mi manera, de acuerdo a mi terquedad, de acuerdo a mi filosofía de vida, pensando que era lo correcto. Ahora sé que eso es ofensa para ti. He hecho muchas cosas impuras, pensando, viviendo a mi manera. Quiero venir a purificarme, viviendo delante de ti, a vivir de acuerdo a como tú mandas, Señor, obedeciendo a tus palabras. A eso se le llama un verdadero arrepentimiento. Aquella persona que no se arrepiente, aunque venga a la iglesia, aunque venga al estudio, vive de acuerdo a su manera. Eso no es un arrepentido. Esa persona no es una persona arrepentida. La persona arrepentida es aquella persona que se viene humildemente a los pies del Señor a obedecer y a acatar las órdenes y los estatutos de Dios. Eso es ser libre de pecado. Para limpiarse de ese arrepentimiento del pecado que ya había cometido, hay que derramar sangre. Pero gracias a Jesucristo esa sangre ya ha sido derramada. Solamente tengo que reconocer el valor de esa sangre de Jesucristo. ¿Qué significó esa muerte en la cruz? ¿Qué significó esa mano clavada de Jesús? ¿Qué significó esa sangre derramando por los ojos, por la cabeza de Jesucristo? Hasta morir desangrado. ¿Qué significó ese sacrificio? Es el sacrificio expiatorio que tanto Dios en este Levítico está recalcando, insistiendo, insinuando que debe ser para pagar el precio de uno con la vida de uno. Pero como uno no puede morir, lo tenía que hacer con la vida de lo que uno más quería, que era el animalito. Pero además de ese animalito ahora lo hace con la vida de Jesucristo. ¿Está claro? No sé si queda claro todo esto, el verdadero significado de lo que es esta expiación. Cuán difícil le costó a los israelitas para poder conseguir la expiación. El pecado era tan terrible
que para pedir el perdón de ese pecado de uno solo por lo menos, tenía que hacer todo esto. Así de importante es la limpieza y la pureza de corazón y de obra, no con nuestro principio de pureza. Yo no cometí pecado porque nunca le robé a nadie, yo nunca maté a nadie, por eso soy puro. No, no es esa pureza. El no obedecer a la palabra de Dios, el no leer la palabra de Dios, el no acatar a las órdenes de Dios, eso es el pecado. El hecho de no obedecer a las palabras de Dios, ese mismo es pecado para Dios y se debe expiar por eso. Él debe arrepentirse por eso. ¿Qué nos dice todo esto sobre la obra que Jesús realizó por nosotros? Si nosotros leemos en Juan 1:29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros decimos Cordero aquí, nosotros los gentiles pensamos que es simplemente una oveja macho, nada más. Pero para los israelitas, ese cordero es el sacrificio, ese animalito tan querido por uno. Es como el perrito de uno que tanto amaba y tanto mimaba. O el hijito de uno tanto quería. Porque para uno el perrito era como un hijo. Bueno, el cordero para la mente de los israelitas significaba eso, lo que uno más apreciaba y tenía que matar eso para Dios, por el pecado de uno. Y tenía que pagar con la vida de uno, con la vida de lo que uno tanto quería. Y esto lo venía haciendo durante miles de años los israelitas, durante miles de años. Por lo tanto, fíjense cómo se le hubiera grabado en la mente de los israelitas la palabra cordero para Dios. Ese animalito tan preciado que hay que uno matar para Dios, para el perdón del pecado de uno. Ese dolor que tiene que uno sufrir para sacrificar el animalito que tanto uno ama. Bueno, ese cordero, tantos miles de años que ustedes venían ejerciendo ese sacrificio durante todo el año y durante miles de años, ese cordero ahora es ese Señor Jesucristo que ustedes ven aquí. Fíjense todos esos años que tuvieron que esperar haciendo esa práctica, esa educación audiovisual de los israelitas para saber qué era el cordero y qué significaba el cordero, qué tenía que hacer el cordero, por qué tenía que morir ese cordero. Bueno, ese verdadero, ahora vino el verdadero cordero. Y ese cordero es Jesucristo, le está diciendo. En Hebreo 4:14 dice, por lo tanto, ya que es Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, dice, porque está confesando la Biblia, está confirmando la Biblia de que ese sumo sacerdote en la antigüedad y ese cordero, todo se refería ¿a quién? A Jesucristo. Fíjense cómo todo el Antiguo Testamento fue escrito para enfocarlo a Jesucristo, para como si fuera, ¿vieron como el background? Como si fuera el trasfondo de la historia de toda la obra de Jesucristo en la cruz. Bueno, todo eso es el Antiguo Testamento. Y quien está recibiendo el foco de la luz es Jesucristo. Si nosotros lo leemos en Isaías 53:6 también dice, todos andábamos perdidos. Nosotros éramos como ovejas. Vieron que las ovejas son tercas, ¿no? Además dice que las ovejas son casi semiciegas. No ven ni colores, ven todas desenfocadas, no se ve muy bien, tienen muy mala vista las ovejas. Entonces justamente las ovejas no ven la cosa correcta, no ve su vida correcta y va donde cree que está el verde pasto, realmente ahí estaba esperando el lobo. Y así somos nosotros, andamos nuestra vida así perdidos. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor, Jehová, Dios, hizo recaer sobre él. ¿Sobre quién es él? Sobre Cristo, el Mesías, la iniquidad, el pecado de todos nosotros. ¿Vieron cómo ese cabra de Azazel que tuvo que cargar todo el pecado del pueblo de Israel y salir para siempre a morir en el desierto y pagar el precio del pecado ante Satanás? ¿Pagar el precio? Bueno, eso hizo Jesucristo por nosotros. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y qué gran obra realizó Jesús entonces?
la obra magnífica, grandiosa que realizó en la cruz de Calvario para dar cumplimiento a todos esos requisitos de Satanás, de Dios, para limpiarnos para siempre de nuestra vida pecaminosa. Hacer para que en nuestra vida espiritual tengamos el día del perdón, porque el día del perdón lo tenía que hacer una vez por año, pero estamos teniendo en todo momento. Cuando recién nos damos cuenta que hemos pecado delante de Dios, es el momento del día del perdón. Es el momento en que nos arrodillamos ante Jesucristo. Y otra vez pedimos sinceramente, quebrantados en llanto, rompiendo, rasgando nuestro corazón, lamentando profundamente por el error que hemos cometido en desobedecer la palabra, en no cumplir la palabra de Dios, vivir mi vida como yo quiera. Bueno, ese es el verdadero arrepentimiento que Dios está esperando en todos nosotros. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la intención de Dios al darnos este día de la expiación, al considerar todo lo dicho? ¿Qué es lo que Dios desea de su pueblo? Bueno, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. ¿Se acuerdan cuál es el mes primero? Bueno, el mes primero es el mes que ellos salieron de Egipto. Y contado a partir de allí 7 meses, el séptimo mes, cuando comienza el primer día, bueno, el primer día del séptimo mes, calendario religioso, es el año nuevo del calendario tradicional judío. Porque se acuerdan que del calendario tradicional, Dios cambió el calendario en Éxodo, ¿se acuerdan? En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos. Ese día de purificación, el Señor será purificado de todos sus pecados cuando hagamos todos estos requisitos. Será para ustedes, por lo tanto, un día de completo reposo. Significa que es el día cuando nos libramos totalmente de nuestro peso del pecado y reposamos. El reposo dijimos que no es quedarnos dormidos hasta la media tarde. El día de reposo, el día de descanso, significa un día de regocijo y un día de estar en gozo en la presencia de Dios. A eso se le llama día de reposo, el verdadero día de reposo. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en Éxodo? En el cual también ayunarán. El ayunar es como dejar todas nuestras cosas mundanas, es dejar todas las cosas del mundo y dedicarnos a la cosa espiritual solamente. A eso se refiere. Entonces el día de arrepentimiento realmente es el día en el cual debemos dejar nuestras cosas, ayunar y espiritualmente empezar a gozar en la presencia de Dios por el pecado que nos ha perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto que tenemos que hacer nosotros es algo que debemos hacer en todo momento, a toda hora de nuestra vida. Y es un estatuto perpetuo. Es un estatuto perpetuo que debemos hacer toda nuestra vida. La propiciación se realiza en el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Solamente esto lo puede hacer los sumos sacerdotes que son sucedidos. Los hijos del sumo sacerdote es otro sumo sacerdote. Se pondrá la vestidura sagrada de lino, como decía, como les había contado, siempre. Y aquí está el calendario hebreo que yo les mostré. Se acuerda aquí el primer mes Aviv, el mes del calendario tradicional, es el primer mes religioso que es el mes Nisan. Es el día, ¿se acuerdan? El día 14 es cuando ellos festejan el día de la Pascua. Pero pasado el séptimo mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el mes Tishri, en el mes Tishri, el día 10, el 10º día, es del día en el cual tiene que hacer toda esta expiación el sumo sacerdote, él solo entrando en el santuario. Entonces, volviendo a cuál es la intención, si vemos nosotros en el versículo 33, el sacerdote entonces hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar, por todos los utensilios. Todo tiene que ser purificado. ¿Por qué? Porque en ese lugar se ha perdonado pecados del hombre. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. ¿Cuándo? Todo esto en el día Tishri número 10, que es el día del perdón designado por Dios. Y este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados.
pecados, porque hay todavía pecados sin darse cuenta o pecados no arrepentidos. Entonces dice la palabra, y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Esto, el día, es un día de purificación, lo cual significa el arrepentimiento genuino y un ayuno. Algo que nosotros lo debemos hacer todos los días, a todo momento, de arrepentirnos, corregir nuestro rumbo si está equivocado, para coincidir con el rumbo marcado por nuestro Dios a través de su palabra. Esto es algo que tenemos que hacer en todo momento. Eso es el día del perdón permanente, constante, en toda nuestra vida, para todos. Aún los pecados cometidos sin saberlo, dijimos. Y dijimos, el de no saber es porque uno no es que uno ha cometido el pecado porque, me equivoqué, no supe, no lo sabía. Sino aquel pecado que uno cree que está haciendo lo correcto, pero está haciendo lo incorrecto. Hasta esos pecados que uno cometió por error, también se refiere aquí cometidos sin saberlo. Y hay muchos hoy día también. En las iglesias también hay muchos. Hay pastores también, me incluyo. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto para Dios y a veces nos equivocamos. No era lo correcto. Estábamos pecando. Por lo tanto, todo hombre es pecador delante de Dios. Nadie puede salvarse. Nadie puede decir yo soy libre de pecado. Por eso necesitamos la expiación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es que Dios quiere que todos nos arrepentamos y ayunemos. Y es decir, para que nos dediquemos a lo espiritual primeramente. Primero busquemos su reino y su justicia. Con esta manera, cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, dejando de lado mis terquedades, mi forma de pensar, a eso se le llama arrepentimiento. Dios quiere que vivamos nuestra vida de esta manera. Y esto se llama santidad. Y Dios quiere que seamos santos, porque Dios es santo. Dios quiere que nosotros seamos congruentes con la santidad de Dios, con la orden de Dios, con la forma de Dios, con la filosofía de vida del pueblo de Dios. Y eso es ser santo, vivir como Dios manda. Como siempre uno nos equivocamos sin darnos cuenta, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no lo hacemos, por eso nos arrepentimos. Y Dios quiere que nos arrepentamos. El símbolo, el significado del día del perdón es justamente el día del arrepentimiento, confiando, valorando y exaltando el precio, el valor de esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario por mí, por este terco, por este ignorante pecador que somos nosotros. Por eso, amados hermanos, en este momento Jesús, que está entre nosotros, que ha resucitado, ha hecho toda esta obra por todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser perdonados. Hoy día también, ¿quién es libre de pecado? Hoy día, ¿qué cosa no nos pasó de nuestra mente, de nuestra cabeza? No hemos podido ser puramente santos delante de Dios. Estamos viviendo en un mundo pecaminoso, lleno de polvos. Dijimos que por eso nosotros tenemos que lavarnos nuestros pies, dice Jesucristo. Porque es natural que sin darnos cuenta nos ensuciemos con el polvo de la tierra de este mundo. Por eso tenemos que limpiarnos, arrepentirnos confiando con la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso los invito, amados hermanos, que cerremos nuestros ojos. Y quiero que nos recapacitemos ahora. Cierren sus ojos, sí. Cierren sus ojos y pensemos, ¿qué es lo que necesito hoy? Gracias que Jesucristo ha dejado abierto la puerta del santuario para que podamos entrar en todo momento cuando querramos, para salpicar esa sangre de Jesucristo en nuestro corazón, en donde pedimos el perdón de nuestros pecados. Pensemos, ¿qué tenemos que pedir el perdón? ¿Qué debemos arrepentirnos delante de Dios? ¿Qué no he hecho correcto delante de Dios? ¿Qué no he buscado las cosas que debe buscarse primeramente a Dios en mi vida? Poner a Dios por delante, poner a Dios en mi prioridad número uno de la vida, que no lo he puesto. He buscado primero prioridad, mi cosa, mis hijos, mi negocio, mis cosas es primero. Y si tengo tiempo me dedico a Dios. Eso es pecado. Esa forma de pensar y obedecer y de actuar es pecado. He cometido ese pecado hoy. ¿Qué es lo que debo hacer? Confiar en la sangre de Jesucristo y pedir el perdón de pecados y arrepentirnos, que pondré a Dios por delante, Dios primero.
primero las cosas de Dios. Oremos, hermanos, entonces. Empecemos a orar. Pidamos, arrepentámonos con todo corazón, que gracias de que ya no tengo que matar lo más valioso de la vida que tengo entre mis manos. No tengo que matar la vida de mi hijo. No tengo que matar la vida de lo más precioso que tengo en mis manos. Porque ya murió el más valioso Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, por mí en mi lugar. Gracias, Jesús, por darnos ese perdón, por haber derramado esa sangre preciosa celestial para siempre, esa sangre perfecta, libre de pecado, Señor, en el cual hemos sido todos purificados y expiados con tu sangre, Señor. Hemos pagado el precio completo que Satanás, el acusador, requería como mi vida para pagar el precio de mi propio pecado. El Satanás reclamaba, el acusador reclamaba que soy pecador, por lo tanto debía yo, quien debía ser muerto. Pero Jesucristo ya ha pagado a ese acusador con la vida de Dios mismo, con la vida del Hijo unigénito de Dios, derramando esa sangre. Gracias, Señor. En este día hermoso, entregamos nuestro corazón para que este arrepentimiento genuino en mi corazón, de esos pensamientos, aquellos actos en el cual no hemos puesto primeramente a ti, tu palabra, tu mandamiento en prioridad número 1 en mi vida, Señor, perdónanos. Decidiremos a no cometer este error nuevamente. Decidimos a que solamente tú eres Dios, Jesús, número 1 en mi vida. Cumpliremos. Hagamos lo que hagamos, descartaremos lo mío para darte prioridad a ti, Señor, mi Jesús, porque tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, mi dueño, mi Maestro. Haz que pongamos en orden nuestra vida nuevamente, para que nos arrepentamos y en ayuno, en lo espiritual, entramos profundamente en tu presencia en el lugar santo, Señor, para que nos abras nuestro corazón y para que nosotros nos demos cuenta de cuáles son nuestros pecados delante de ti, Señor, para ser llevados para siempre, para ser alejados para siempre a través de este arrepentimiento y ser alejados al desierto para siempre de mi vida, totalmente. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, todo tipo de iniquidad, faltas, errores que hemos cometido a través con nuestras iras, con nuestras palabras, Señor, que hemos cometido. Límpianos. Aquel corazón terco que no hemos sabido perdonar al prójimo, Señor, perdónanos, Señor. Dejamos en tu mano, mi Señor Jesucristo, esa mano sangrienta del Calvario, para que tú con esa sangre nos purifique nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Derrama tu unción, Espíritu Santo, para que podamos entender el verdadero valor de todo esto que significó Jesucristo morir en la cruz por mí, en mi lugar, Señor. Damos gracias, exaltamos tu nombre, Jesús, glorioso Jesús, el Rey de Reyes de mi vida. Gracias te damos, perdónanos todo tipo de iniquidad nuevamente, límpianos en este día, en esta hora. Que este día cuando nos arrepentimos sinceramente, sea ese día del perdón, de la gracia que recibimos a través de tu palabra, Señor, a través de tu promesa, cuando nosotros obedecemos cada uno de estos preceptos espiritualmente simbolizados en Levíticos. Gracias por darnos a entender esto, Señor, que el Espíritu Santo nos siga vislumbrando más verdades sobre esto. Cuanto más reflexionemos, nos demos cuenta del valor de la cruz de Jesucristo y su sacrificio, su muerte y resurrección, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.